without stopping, with no assistance nor electronics. This comes from deep inside me. I know what you're thinking. Why? I've always been linked to sailing and adventures. I will not depend on anything or anyone. The race is the longest non-stop competition, so 80% of this race comes from preparing both the boat and myself. Although this is a solo regatta, I'm not sailing alone. This dream will be the hardest challenge of my life, and I like to share this journey with everyone that has a dream. The next step allows me to take all my skills and sail back to the basics. The sea, the wind, the boat, and the skipper. I'm Aleix Sellers, a naval architect specialized in high-performance sailing yachts, passionate for nature and in love with the planet we live. Bueno, pues seguimos. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos a nuestro siguiente ponente, Aleix Sellers, navegante y un romántico, porque lo que vas a hacer es tremendo. Más que presentarlo, va a hacer una regata como en los años 60. Sí. ¿Verdad? Así porque es. la regata del año 68, pues repetirla, que no vamos a hablar de la regata en sí, sino más bien de la experiencia, de cómo lo vas a hacer, de cómo se te ha ocurrido y de la, iba a decir, es muy tópico, es decir, la locura que es navegar con tan pocos sistemas como los que disponemos en la actualidad. Exacto. ¿Verdad? Bueno, esa simplicidad, ¿no? Ujú. La dificultad que hay implícita en esa simplicidad de lo que es la regata en sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, pues dale. Cuéntanos cómo se te empieza a ocurrir. Bueno, yo hace poco más de... Perdón, Dime. ¿me pasas el...? Ah, sí, claro. Perfecto. Ahí lo vamos viendo ahí. Ah, genial. Pues sí, lo comentábamos, la simplicidad de una vuelta al mundo, que es un sueño, ¿no? El hacer esa vuelta al mundo, pero realmente esa simplicidad es también un poco un sueño, ¿no? Y bueno, yo hace un poco más de un año y medio yo trabajaba, tenía mis amigos, mi familia, hacía regatas, hacía deporte y pues tenía una vida normal, por decirlo así, ¿no? Y un jueves como cualquier otro, estábamos cenando con mi pareja y en esa cena estábamos hablando un poco pues, de cómo ha ido evolucionando la Vendée Globe, ¿no? Porque mi background es como arquitecto naval y cómo ha ido evolucionando, la complejidad que tiene esa regata hoy en día por culpa de los foils, por toda la tecnología que está de todos los equipos, de comunicativa. O sea, es una regata muy compleja. Podemos decir que eres un hombre analógico en un mundo digital, ¿no? Exacto. Vale. Y en esa discusión, ese debate, de pronto mi cabeza hizo un clic y encajó todo. Encajó todo o perdí la última neurona de cordura que podía tener en ese momento. Todavía no lo sé. Pero básicamente decidí que quería hacer la vuelta al mundo, ¿no? O sea, bajar todo el Atlántico, pasar los Tres Cabos, volver a subir, algo súper sencillo en realidad, ¿no? Sin escalas. Teóricamente, sí. Yo tenía realmente una visión muy clara de lo que quería hacer. Tenía muy claro que necesitaba un barco
iba a estar el barco, el mar, iba a disponer del viento, ¿no? Y ese barco iba a ser totalmente analógico, iba a hacerlo en solitario, sin un piloto de viento, solo con un timón de viento. ¿Y el 36? El 36, bueno, es mi número Ajá. y además es un barco de 36 pies. Ya, vale. Es que digo, ya tenías pensado el número y todo. Sí, no, la visión era clarísima. Había un pequeño fallo y es que en 250 días de regata, la verdad es que el pelo me iba a crecer un poco más. Vale. Pero bueno, la idea estaba clara. Así que, bueno, lo primero, planificas, ¿no? Partes de un punto y quieres llegar a conseguir una meta, ¿no? Que es dar esa vuelta al mundo a vela, algo relativamente sencillo. Y empecé planificando, pues había que conseguir un barco, había que hacer una serie de millas, había que planificarlo todo un poco, ¿no? Primer hito, conseguir el barco. Me puse a buscar el barco, crucé Europa unas cuantas veces viendo barcos y encontré a un solo, que es un barco, como veis, de crucero. Pues, totalmente un barco clásico, ¿no? De quilla corrida, que eran los requerimientos. Porque yo esa vuelta al mundo decidí hacerla dentro de lo que es la Golden Glove Race. ¿Lo ¿no? Que es esa encontraste regata que flotando comentabas. o lo encontraste en un varadero? Flotando. Bueno, estaba en un varadero en ese momento, pero lo pusimos en el agua y flotaba. Que era una Era buena suyo. noticia. Ujú. Así que con ese barco acabé de generar toda la planificación y generar toda la información para poder preparar el refit, ¿no? Y pues hicimos un scan, se trabajó en el plano bélico, se hizo todo el proyecto, se preparó todo el proyecto un poco y ya pues nos pusimos manos a la obra. Navegué desde Venecia hasta Croacia, donde puse el barco en un astillero y en ese astillero empezamos a desmontar todo el barco, porque era la manera más eficiente de poder llegar a construir el barco y hacerlo. Era un refit que estaba previsto para hacerlo en un mes, mes y medio, y después me iba a navegar. ¿Lo has aligerado, entonces? Bueno, lo he aligerado en ciertas cosas, lo he simplificado, Ujú. porque aquí la clave es que el barco sea simple, que sea sencillo, que tengas el menor número de problemas y que te puedas dedicar a navegar, ¿no? Ujú. Y en paralelo a todo este trabajo en el barco que se empezó, pues yo también me fui formando a nivel meteorológico, a nivel de navegación celestial, cursos de medicina, o sea, toda una serie de preparación para poder llegar a realizar este reto, ¿no? Porque sí que tenía un conocimiento de navegación, he hecho navegación inshore y offshore, pero es un proyecto que al final es complejo, es muy simple, explicarlo es muy sencillo, lo hemos explicado en 20 segundos, había dicho lo que iba a hacer, pero el hacerlo posible y hacerlo de esa manera tan sencilla añade una complejidad muy interesante. Y bueno, después de las cosas que nunca van como quisiéramos o como esperaríamos, y después de 7 meses, en lugar de ese mes y medio, conseguí poner el barco en el agua. El barco, en el momento en que lo tiré en el agua, tenía un motor que bailaba, no tenía la caña y bueno, y tenía que sacar el barco de ahí. Me las apañé, conseguí llegar, poner un palo, que el palo original del barco, y que empezar a cargar todos los elementos de seguridad y pasé un mes más para conseguir tener un barco que pudiera navegar. Ujú. No era lo que yo había inicialmente planeado, pero bueno, seguíamos avanzando, ¿no? Y conseguiste traerlo de Croacia a Francia. Y entonces ahí, sí, entonces ya me puse a navegar. No disponía de un palo nuevo y unas velas, pues eso formaba parte de la segunda parte del proyecto, ¿no? Y la idea era que esa parte, o sea, la idea era navegar el barco y después realizar el palo y las velas para tener un mayor conocimiento del barco después del refit, pero al final se avanzó y para hacerlo posible, ¿no? Y en principio el palo tenía que estar listo a principios de julio y las velas a mediados de julio. Entonces yo desde Croacia salí, navegué, probé el barco. Finalmente, después de 7, 8 meses, tenía muchísimas ganas. Pero ya navegabas de la manera que quieres navegar. Sí. Ya sin ayudas. Sin ayuda. Digamos, haciendo un ensayo de lo que Sí, quieres. sí, lo más real, probando cosas, conociendo el barco y conociéndome a mí, entrando en una rutina, trabajando día a día, ¿no? Y bueno, en esa navegación, que son más de 4.000 millas, tuve algún problema con el motor, lo que me obligó a parar en Almería unos días y después seguí.
y me vi forzado a cancelar la pre-regata que se celebraba en Gijón, porque aunque yo había salido de Croacia con un barco que podía navegar, no era un barco que todavía estuviera a punto para hacer la vuelta al mundo, y además habían ocurrido una serie de cosas durante esa navegación. El motor llegó flotando, el motor de arranque murió en Almería, los candeleros, había uno partido, el otro había que cambiarlo, y el palo, sobre todo el palo, ¿no? Que yo en principio al llegar a Les Sables-d'Olonne debería ver un palo preparado para poder poner el palo y tener un barco completo, ¿no? Con sus velas. Al llegar a Les Sables-d'Olonne, desgraciadamente ese palo no estaba ahí, se habían ido de vacaciones. Me quedé a cuadros. Y no había datos, no había dato alguno sobre el estado del palo. No, porque claro, vosotros pensad que yo estaba en el mar sin cobertura, sin comunicación, ¿no? Entonces, cuando llegué ahí, de pronto llego, los intento contactar, no, y un correo, no, estamos de vacaciones. Al final conseguí contactarlos, todo el resto de trabajo se fueron realizando, todo ¿Y cuándo crees que lo tendrás? Paso a paso. Vale. Entonces, debería conseguir localizarlos, los contacté, fui a verlos en cuanto el primer día que estuvieron ahí de vuelta de vacaciones, y había un palo, que es este que vemos en esta foto de aquí, y había el palo existía. Yo, bueno, tenemos un palo, y parecía posible tener ese palo antes de la salida, que era el 4 de septiembre. La salida de la regata era el 4 de septiembre, así que si estoy aquí no es buena señal. Y bueno, fui siguiendo, intentando, no avanzaba mucho con el palo, y al mismo tiempo iba pidiendo todo lo que eran los cálculos estructurales de ese palo, pero no me los daban. Y fueron pasando los días, avanzaban, pero avanzaban muy poco. El día 4 llegó, pasó y llegó ya una semana después, que es la fecha límite para poder salir, y el palo nunca estuvo. Y al final me reconocieron que no habían hecho esos cálculos estructurales necesarios para decir si el palo era adecuado o no. Se te habían dado el palo estándar o sin más. No, porque era un palo con unas medidas, pero no habían hecho los cálculos, lo habían hecho a ojo, nunca mejor dicho. Pues vaya. Y bueno, el día de la salida pues salí como podéis ver ahí, con un aparejo de respeto para expresar mi motivación de estar ahí, de querer hacer la regata y de seguir con el proyecto. Y cuando finalmente pues el barco no llegó a tiempo, el palo no llegó a tiempo, pues no ha podido ser. Es duro, ha sido un golpe duro para mí. Ese plan, esa idea que tenía yo de hacer esta regata este año no la he conseguido, pero al final también, bueno, he aprendido algo o he recordado algo, ¿no? que todos sabemos, pero que muchas veces que no se nos olvida, y es que el camino no es lineal, ni tan fácil a veces. Ni tan fácil. O sea que nos quedaríamos con el titular, es que lo apunté aquí, con su velero de 11 metros de eslora, dará la vuelta al mundo más de 30.000 millas náuticas, sin escalas, solo usando recursos energéticos naturales. Correcto. Y además hay una cosa muy bonita, y es que no usamos un barco nuevo para hacer esta regata, sino que recuperamos la vida de un barco que estaba ya en desuso, ¿no? Entonces, en ese sentido es sostenible, y hay sostenibilidad y economía circular. Muy bien. Y bueno, eso, he aprendido, lo importante es seguir estando ahí paso a paso, y que al final hacemos esos pequeños círculos, ¿no? que parece que vayamos para atrás o que no vayamos a conseguirlo, pero que en realidad hay que valerse de esos momentos duros para aprender y para coger fuerzas para seguir avanzando y llegar al objetivo que queremos. Y ahora mismo pues he encargado un palo a otro fabricante, ya hemos hecho los cálculos de ese otro palo y todo está bien. Y la idea es seguir trabajando para conseguir tener ese palo, ponerlo, ir a navegar y hacer la vuelta al mundo sin escalas, en solitario y sin electrónica, en cuanto pueda. En cuanto pueda. Aquí sí que no te has puesto fechas porque... Quiero tener el palo, quiero ver qué va a pasar. Yo de momento lo que sí que he hecho es he puesto el barco en una nave, y voy a estar trabajando en el barco y voy a estar siguiendo, yo sigo avanzando. O sea, esto ha sido un paso más, es un paso que quizá no hubiera querido hacer porque me he visto obligado a reorganizarlo todo, pero al final forma parte de la realidad. Y los sueños
son sueños, pero el sueño no es solo llegar a esa meta, sino es disfrutar y aprender de todo ese viaje, ¿no? ¿Y dónde te podemos seguir? Venturi Project, En Venturi Project, sí. los sueños y lo que vaya pasando. Todo. Y la llegada del palo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos paso a paso, vamos contando cómo vamos avanzando y lo que vamos haciendo Muy bien, día a día. pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Aleix. A Un placer. vosotros. Gracias.